El castillo de Chapultepec, ubicado en la cima del Cerro El Chapulín, es un importante patrimonio cultural para los mexicanos desde la época prehispánica. Chapultepec sirvió de morada a los toltecas, mexicas y probablemente a grupos teotihuacanos. En los tiempos modernos también sirvió de morada para quienes el 16 de enero de 1992 fueron firmantes de los acuerdos de paz que pusieron fin a 12 años de guerra en El Salvador. México históricamente ha sido un país amigo, ¿no? que ha apoyado a los países que están pues pasando por alguna crisis, ya sea política, económica, y eso desde siempre se ha visto, ¿no? Desde cuando la Guerra Civil Española y más antes y también después, varias veces han apoyado, ¿no? a varios países, entre ellos Salvador, Cuba. Porfirio Díaz Mori era mexicano, al igual que Juárez nació en Oaxaca, pero cuando estuvo en el poder se volvió también muy europeo. En más de la historia del castillo de Chapultepec, su construcción inició en 1785, durante el gobierno del virrey de la Nueva España, Bernardo de Gálvez. Originalmente se creó como casa de descanso, pero a través del tiempo se fue adecuando a diferentes usos. Fue sede del colegio militar y escenario de la heroica batalla de sus cadetes en 1847 contra el ejército invasor de los Estados Unidos. Es parte de la historia que hoy se cuenta a los visitantes. Fueron los aztecas los primeros que hicieron una construcción en la cima del cerro. Es esa parte. Inicialmente los aztecas ahí edificaron un teocalli o templo azteca, y cuando llegaron los españoles a México, por supuesto muchos años después, el teocalli de los aztecas lo convirtieron en una capilla dedicada a San Miguel Arcángel. Dentro de la historia del castillo de Chapultepec también se destaca como uno de los eventos principales la firma de los acuerdos de paz de El Salvador. Un momento histórico para El Salvador, pero también un momento histórico para México. Salvador Rueda, quien es director del lugar desde esa fecha, nos remonta a esos momentos. Aquí al fondo, donde están las puertas, estaban los testigos, que eran los gobernantes latinoamericanos y Felipe González. Y aquí, en una mesa en herradura, estaban pareados, frente a frente, los representantes del gobierno salvadoreño, los representantes de la guerrilla, del frente, y en la cabecera, solamente abajo de los testigos, estaban los funcionarios de la ONU y está el discurso de Boutros Ghali. Sí. Y entonces realmente fue un momento que yo podría decirle, aquí hemos visto muchas cosas históricas, pero este sí fue un momento que es un parteaguas y que le da al castillo de Chapultepec un respaldo a este halo emblemático de ser un sitio en donde suceden cosas históricas para la memoria. Un evento histórico que después de 20 años se recuerda en un lugar importante para los mexicanos y salvadoreños. De 1864 a 1867, los emperadores Maximiliano y Carlota utilizaron el castillo de Chapultepec como palacio imperial. Pero en 1872 se convierte en residencia presidencial. Precisamente, el presidente mexicano Porfirio Díaz lo habitó en temporadas cortas por más de 30 años. Pero después de ser ocupado por varios presidentes, en 1939, el general Lázaro Cárdenas, mediante decreto presidencial, destinó el lugar como Museo Nacional de Historia, al tiempo que determinó que los mandatarios vivirían en Los Pinos, como sucede en la actualidad. También en la actualidad, el castillo es utilizado para ceremonias oficiales, oportunidad que los presidentes de turno aprovechan para resaltar que el castillo fue sede de la firma de acuerdos de paz en El Salvador. Siempre que se hace un recuento de la historia del castillo de Chapultepec y de su funcionamiento emblemático cuando vienen visitantes del extranjero que recibe el presidente Calderón, siempre hace referencia a la firma de paz de El Salvador, es decir, ya es parte de
de la historia del lugar y de la historia de la tradición diplomática mexicana, en donde este es un acontecimiento fundamental. El castillo de Chapultepec se ha convertido en el espacio de encuentro de las diversas memorias del pueblo mexicano, para que las nuevas generaciones conozcan su historia. Así tiene que ser también para los salvadoreños, para que la firma de los acuerdos de paz perdure en nuestras memorias, ya que pese a las críticas contra los acuerdos, no hay que olvidar que el propósito principal se cumplió: callar las armas. Un lugar histórico para los mexicanos, pero también para los salvadoreños, porque aquí fue donde se concluyó formalmente con la guerra en nuestro país. También hay mexicanos emblemáticos que ayudaron a acercar a las partes en conflicto. Por eso lo invito a que conozcamos de quién se trata. Hablamos del embajador Jorge Montaño, egresado de la Facultad de Derecho y Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con una maestría y doctorado en Ciencia Política de la London School of Economics. Desde 1989 a 1992, Montaño fue representante permanente de México ante las Naciones Unidas. Durante ese periodo presidió el grupo de alto nivel creado por el secretario general de la ONU para la reforma de los organismos vinculados a la lucha contra las drogas. En esos años también contribuyó al proceso de diálogo por la paz en El Salvador. El aporte del embajador Montaño fue importante para nuestro país, ya que tras su esfuerzo de acercar a las partes en conflicto y después de una serie de negociaciones, en su mayoría en tierra azteca, fue que la exguerrilla del FMLN y autoridades del gobierno firmaron la paz. El 16 de enero de 1992, en el castillo de Chapultepec, México. Jorge Montaño es considerado por los firmantes de los acuerdos de paz como una de las piezas claves para lograr, por medio del diálogo, el fin de la guerra en El Salvador. El embajador se ha desempeñado también como director general de organismos especializados de Naciones Unidas, como la Secretaría de Relaciones Exteriores y director en jefe de Asuntos Multilaterales. Además, es profesor e investigador asociado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y ha sido colaborador de importantes periódicos mexicanos como La Jornada, Reforma y El Universal. También de 1993 a 1995 fue embajador de México en los Estados Unidos. Desde 1979 el embajador Montaño ingresó como miembro de la carrera del Servicio Civil Exterior Mexicano, del cual se jubiló en 2006. Sin duda, Jorge Montaño es una persona importante para El Salvador, porque contribuyó muchísimo al proceso de paz. Conversamos con él. Don Jorge, gracias por acompañarnos y aceptar esta invitación. En primer lugar, quisiéramos preguntarle a usted qué satisfacción le da haber tenido participación en estos acuerdos de paz de hace 20 años entre El Salvador y la exguerrilla. Yo le voy a decir que en una larga vida diplomática como la mía, se acostumbra, como bien se sabe, las condecoraciones. Yo nunca uso ninguna condecoración de ninguna especie, salvo el reconocimiento que me hizo el gobierno de El Salvador y desde luego la guerrilla, que ese sí lo llevo muy adentro, que para mí es uno de los momentos más importantes, haber sido un portavoz, haber sido un agente, haber sido un intermediario, haber sido un amigo, a veces no tan amigo, de las partes, porque ser mediador siempre es complicado, no necesariamente queda uno bien con todos. Hay protagonistas de El Salvador, de la exguerrilla y del gobierno de turno, los que firmaron la paz, pero hay protagonistas como usted. Un punto importante para que se destaque en este momento, decir que ayudó realmente para que se firmara la paz. Bueno, fue un proceso realmente muy largo, porque si nos ponemos a pensar que esto se inicia prácticamente a finales del año 90 y los acuerdos se firman hasta enero de 92. Sí. Hay un proceso muy largo de muchas negociaciones, muchos sinsabores, muchas rupturas, pleitos, diferencias. En México se celebraron casi 230 reuniones entre las partes durante los 2 años. Los invitábamos a ambas partes en una zona al sur de la Ciudad de México, que
que tiene todas las facilidades del Seguro Social, y allí estaban prácticamente les pedíamos una especie de encierro, por decirlo de manera muy suave, para que tuvieran tiempo de intercalar ahí algunas opiniones, ponerse de acuerdo. De pronto se rompían las conversaciones y nada más nos avisaban que ya se retiraban, y había que volver a empezar muchas veces, y se regresaban a El Salvador, y se rompía la conversación y daba la impresión de que ya no íbamos a llegar a ninguna parte y había que volver a empezar. ¿Qué puntos eran los de discordia, los que no podían llegar a acuerdo? Yo diría que dos temas importantes, Policía Nacional y Reforma Agraria, fueron claves. Siento que en su momento la guerrilla exigía, como ya teníamos tan pocas horas adelante de nosotros, sí, exigía cosas que ya no era posible que se le concedieran, y eso nos llevó a un punto, el 31 de diciembre por la tarde, por la noche, como a las 7 de la noche, en donde el secretario Pérez de Cuéllar nos convocó a los 4 amigos, es decir, a los 4 embajadores que fungíamos como amigos, Venezuela, Colombia, México y España. Nos convocó junto con Estados Unidos y nos avisó que él se retiraba, que iba a iniciar una vacación y que pues, lamentablemente las partes no se ponían de acuerdo. Particularmente en este caso debo de mencionar a Chafik Handal, que era quien negociaba esta parte con una gran vehemencia, y sí recuerdo haber tenido en lo personal, a Chafik yo lo conocía de mucho tiempo atrás, de otras cuestiones, Internacional Socialista, etcétera, haber tenido una confrontación muy fuerte con él, pero también con el equipo, no con el presidente, pero con el equipo del presidente Cristiani. En este caso, quien llevaba la negociación era el alcalde de San Salvador, que después fue presidente de El Salvador. El doctor Armando Calderón Sol. El Calderón Sol, con él y con Chafik fue un poco la discusión, por separado, por supuesto, sí, en donde los empujamos ya también, mis amigos, los colegas, a decirle, tenemos 30 minutos para contestar. O entran en razón ustedes y dejan de pelear por detalles minúsculos que finalmente se pueden quedar en corchetes para que después en la práctica los vayan ajustando, o nos vamos a quedar sin acuerdo. No, es decir, entonces la propuesta era, vamos a aprobar lo que se pueda. No, el acuerdo está se tiene que cerrar completo. No es un acuerdo por partes, porque entonces no estaríamos colaborando a la paz. Si dejamos afuera Policía Nacional o dejamos afuera Reforma Agraria, eso no es resolver el problema. Entonces,